Alexander Guerrero. Estamos a viernes 30 de agosto. Nos interesa compartir ese medio enredo que la gente siente, algunos lo llaman paso adelante o otro atrás, del esquema de precios y salarios que impuso el gobierno en días pasados. Aunque hay mucho material analítico para entrarle al, vamos a llamarlo medidas económicas, para buscar un genérico. En realidad Maduro hizo poco, no es casi nada. Lo que hizo transfirió a precios distintos lo que tenía rezagado, indexó el salario a 1.800 bolívares, a un punto en el cual hace inviable la producción nacional de bienes, sobre todo lo que tiene que ver con la canasta básica. Recordemos que el entorno de contracción económica en los últimos años ha sido tan severo que la economía venezolana ha perdido cerca de las 2/3 partes de su tamaño. Lo digo en estos términos porque es más fácil para la gente captar lo que quiero decir. Un 60-66% de la economía se ha perdido, en el sentido que no está produciendo. Muchas empresas se fueron, unas cerraron, unas quebraron, es decir, unas fueron expropiadas. Ese fenómeno que viene desde el año 99, que ha sido de los peores esquemas de gobierno utilizados en el propio continente, después de Cuba, Venezuela, inclusive aún mucho más radical que lo que ocurrió o ocurre en Nicaragua. Eso sirvió para que, por ejemplo, se fueran de Venezuela casi todas las empresas que llaman multinacionales. Y eso, la ida de las empresas internacionales, trae un fenómeno un poco no visible a simple vista. Simplemente el analista lo ve, lo analiza, le pone números y hace la proyección, que es lo que quiero hacer. Al irse la empresa multinacional, quedaron fuera del mercado laboral cerca de 120.000 trabajadores que estaban trabajando en empresas con alguna exigencia de naturaleza tecnológica, es decir, trabajadores que allí estaban desde quinto grado, desde su carrera profesional hacia abajo, que en pleno proceso tecnológico para prepararse para insumir las nuevas tecnologías, que es lo que caracteriza al mundo económico de los grandes países desarrollados y de la empresa multinacional. Eso trajo el primer coletazo de empobrecimiento del mercado para mucha gente que tenía un puesto importante porque se había calificado para él, comenzando por petróleo, el despido de 20.000 trabajadores petroleros. Entonces ellos simplemente, una mayoría se ha ido a Venezuela a buscar trabajo en otros mundos. No es fácil, pero algunos han tenido la posibilidad de hacerlo y otros seguirán haciéndolo, aunque yo diría que ya está como decantado el mercado laboral venezolano. Lo que se mantiene en Venezuela está por lo general descalificado, o sea, en el sentido que no se educó, no es personal para altas tecnologías. Por lo tanto, los promedios salariales entre ellos se acercan mucho, y por eso es que vemos que ese salario mínimo lo está cobrando el 72% de la población venezolana en el mercado laboral. Eso quiere decir que Venezuela es un país de mercado laboral. Eso quiere decir que Venezuela es un país bastante igual. La igualdad, el sueño del socialismo se ha venido logrando. Somos un país igual, bastante igual. Es decir, el nivel de problemas son similares al venezolano a lo largo de toda la estructura, digamos, tecnológica de sus empleos o de sus ingresos. Y entonces somos un país igualitario. La igualdad es un fenómeno que muestra un país en degradación económica, porque lo natural es que seamos desiguales en un país en pleno crecimiento, que es lo que ocurre en países de esta naturaleza. Esa es la primera oleada de empobrecimiento. Después vinieron otras más. Me vengo rápidamente a Maduro,
porque cuando él llega al poder se consigue que el país está bajo una suerte de dos crisis. La crisis de pagos internacionales por caída de la renta del petróleo, por caída de los ingresos petroleros, lo cual tiene que ver fundamentalmente con la caída de la producción. Más o menos en 12 meses, cerca entre el 2007 y el 2018, algo de 11 años, la producción de petróleo ha caído a tercera parte, es decir, 1,5 millones, 1.300.000 barriles de petróleo se han dejado de producir. Eso redujo de manera drástica el ingreso fiscal del petróleo, al mismo tiempo que fue reduciendo la inversión en la propia industria petrolera. Es decir, si no le da de comer a la gallina que pone huevos, la gallina no pone huevos. Y entonces se fue empobreciendo la industria petrolera. Y esa segunda gran oleada de empobrecimiento viene entonces generada cuando el Estado se queda sin ingresos para pagar sus gastos, surge el ingreso fiscal, la PDVSA cae a niveles de cero en el 2013. De 2013 para acá, PDVSA no ingresa recursos al fisco como impuestos petroleros o al mismo tiempo por regalías, ni mucho menos por ganancias de la industria petrolera del Estado. Nada de eso ocurre, se reduce a cero el ingreso fiscal petrolero y entonces la brecha, la diferencia, que no hay donde conseguirla, el Banco Central comienza a dotarla. Y entonces se comienza a imprimir con velocidad dinero porque lo necesita el gobierno para hacer los pagos. Y entonces viene el caldo de cultivo de la hiperinflación que lo anunciamos nosotros más o menos desde el año 2012. Yo lo estaba anunciando. En el 2013, en los primeros 6 meses, estábamos en el umbral de la inflación, de la hiperinflación. ¿Qué es el umbral? El umbral es el punto de no retorno. Por ejemplo, yo siempre lo hago el símil con una montaña rusa. Usted se monta en una montaña rusa y después una montaña rusa. Usted se monta en una montaña rusa y después sube una cuesta muy lentamente y cuando se llega arriba, en el umbral, ya no hay retorno. De ahí en adelante el tren de la montaña rusa cae sin energía, no lleva energía, sino se va dando vueltas a través de los rieles y todo lo que hace en un periodo no más de 2 minutos, que parecen como 10 años cuando se monta en ellos. Ese fenómeno de la hiperinflación se genera cuando no hay ingreso fiscal, hay un enorme gasto y entonces hay que monetizarlo. Monetizarlo significa que el Banco Central imprimió y entonces se acaba. El dinero va perdiendo su poder de compra. Y entonces ahí me sirve para definir inflación o hiperinflación, en el sentido de que lo que ocurre cuando los precios suben es simplemente la representación en precio de la caída del poder de compra de la moneda. Es decir, la moneda deja de comprar hoy lo que compraba ayer y ya no comprará mañana lo que compra hoy, cada vez vale menos. No es que la moneda desaparece o el billete no se esconde, no, nada de eso, simplemente que si antes se necesitaban 6 billetes para comprar una empanada, hoy se necesitan 12 billetes para comprar una empanada porque aumentó el 100% de su precio. Por supuesto, va a haber mucha gente tratando de comprar empanadas, de buscar los billetes, no hay 12 billetes, no hay 6 billetes más para comprar la empanada. Y entonces surge eso que se llama escasez de billetes. En realidad es que los precios han subido y el poder de compra de la moneda ha caído. El espejo de esta situación nacional es simplemente el precio del dólar. ¿Pero qué es lo que es el dólar? Es la moneda con la cual se aparea el bolívar, buscando interpretar que para comprar algo en dólares necesitamos tantos bolívares. Y en la medida en que el poder de compra del bolívar se cae, hay más bolívares para comprar un dólar. Y es lo que viene ocurriendo en el mercado, o que viene ocurriendo en el mercado paralelo, que no es sino simplemente el espejo de lo que está ocurriendo con la hiperinflación y el impacto en la pérdida del poder de compra de la moneda. Ese fenómeno es indetenible, el que estábamos viviendo desde el año 2014, indetenible, hasta el punto que los gobiernos se vuelven extraños, curiosos, como si estuviesen manejando una cierta magia. Maduro creó el CICAD 1, el CICAD 2, el CICAD 3, que fueron creados por Ramírez. Y después viene el DICOM 1, el DICOM 2, el DICOM 3, son diferentes nombres, exactamente para lo mismo. Para hacer una subasta de dólares que se supone que la van a hacer los individuos y las empresas, pero que no lo hacen porque nadie
va a vender $1 en una subasta sabiendo que puede tener 10 veces más bolívares vendiéndolo en el paralelo, que es lo que la gente... Por supuesto, fracasa SICAD 1, 2, 3 y fracasa DICOM 1, 2, 3. El mismo esquema, pero él toma nombre y le pone un nombre cada vez que él hace una mega devaluación. Es un cobarde, no le sale al país y le dice la verdad, sino que se esconde en el problema, en el cambio del sistema, que es el mismo, pone otro nombre y al final pues es exactamente lo mismo. Y eso es lo que hizo hace 2 semanas o 3 semanas cuando él anunció las medidas supuestas económicas con las que iba a resolver el problema de la guerra económica que él reclama y nos iba a poner en prosperidad. Y entonces sube los salarios, indexa, es la expresión, lo multiplica por un número de ceros tal de manera que él cree que con ese número de ceros él va a recuperar el poder de compra del salario mínimo. Eso ha venido perdiendo precisamente por la hiperinflación y a gran velocidad. Al final sube ceros, quita ceros en la moneda y multiplica la moneda, busca una cosa que llama petro que no existe, que es un scam. Es más, no tiene eso que las monedas encriptadas tienen, que se llaman contrato inteligente, que es una especie de contrato que le permite a la gente tenerlo y a la hora de hacer la compra por vía de internet electrónica, entonces ese contrato se activa y otorga entonces a fulano de tantos números de la moneda esa, ¿no? Si ese contrato no existe, porque no existe, está totalmente comprobado en todos los centros sobre monedas encriptadas, pues no hay transacciones. Pero sin embargo insiste y le pone un precio de $60, pero hace otra cosa. Dice que el petróleo está haciendo reserva de la moneda, que ahora es el bolívar soberano, o del petro, que es el que tiene tantas monedas de bolívar soberano sobre él, que son 3.600, en una multiplicación de 60 por 60, $60, el 60 bolívares el dólar, 60 dólares el petro, que es lo que vale el petróleo, supuestamente, según lo que dice el gobierno. Y eso da 60 por 60, 3.600, que sería más o menos el número de bolívares soberanos que tendría un petro. Y según esto, esta fantasía que de Maduro o del gobierno, los venezolanos cobrarían en petro. Pero el petro no existe. Me refería entonces a lo que sirve supuestamente de soporte al petro. Vamos a suponer una moneda paralela no existe como tal, pero tiene un respaldo. Pero el respaldo existe. Entonces, para que tenga la moneda el respaldo. Pero no. Primero que el petro es respaldo. Pero no. Primero que el petro es un título de crédito público. Es una decisión de la SEC en los Estados Unidos ante una solicitud que hizo la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, que vino en una de las órdenes ejecutivas de sanciones a Venezuela, creo que fue la última. Ocurre entonces que tengo que explicar lo que es el respaldo que tiene supuestamente el petro. En uno de los bloques de la faja del Orinoco, el sector Ayacucho lo compra aparentemente Rosneft, el sector de Petropiar, que sería el complejo. Allí es una empresa que funciona entre una empresa americana y PDVSA, Chevron y PDVSA, de los cuales PDVSA tenía el 70%, Chevron el 30%. Pero con la llegada de Rosneft, el problema que tuvo Venezuela con Rusia a la hora del pago de su deuda, a Rosneft, que es una empresa mixta rusa, pues entonces recibe el bloque Ayacucho. Ese bloque Ayacucho que recibe Rosneft pues va con el 10% de ese complejo. Pero ahí no se está trabajando, ahí no se está produciendo. Ahí hipotéticamente hay petróleo. El número que habla de reservas de petróleo venezolano es un número que es falso. Lo que ese número dice es recurso. Una cosa es recurso y otras cosas son reservas del petróleo. Entre el recurso y las reservas hay una gran inversión, porque parte del recurso es el que se va a estimar y a calcular cuánto se puede recuperar. Ese es lo que va a generar en términos de petróleo el yacimiento, teniendo cantidades de barriles, millones. Simplemente no da sino para tanto. Y eso entonces pasa a ser reservas. Es indudable pero la reserva sigue valiendo cero, porque en el mundo petrolero
petróleo que está en el subsuelo y no está en producción, sino que tiene el petro, un valor cero. Entonces él se estira una especie de programa económico dependiendo de un soporte que tiene el bolívar soberano y que tiene el Estado. Pero el soporte no tiene absolutamente ningún tipo de valor. Y esto, a la gente a veces no le es fácil entender esto, que cómo es posible que un hombre haya hecho esta morisqueta, esta cosa medio mágica, y allí haya puesto a depender todo. Pues déjenme decirles que no hay rastros en Venezuela del sistema de encriptamiento del petro, ni tampoco en el mundo. Pero bueno, Venezuela es hoy una comunidad grande, muy mal informada, con un grado de descapitalización inmenso en conocimiento, y cualquier cosa es creíble, porque la gente vive en gran necesidad y entonces es preferible y creer algo que el gobierno promete. Pues es gratis, aunque no resuelve el problema. Y entonces estamos allí. Ahora al gobierno se le presenta el problema: ¿cómo pagan los salarios? Pero es que además tiene bonos y más bonos y más bonos que lo tiene que sacar el gobierno de su ingreso fiscal, pero no tiene ingreso fiscal, excepto el bolívar que le da el Banco Central cuando lo emite. Lo hace en papel y lo hace de manera desmaterializada, electrónica o digitalizada. Que es el dinero que sale del Banco Central digitalizado a los bancos y al propio gobierno, además de los billetes en efectivo. Pero ¿qué ocurre? Que al tirar esa masa de dinero al mercado vuelve a pasar lo que viene pasando, o mejor dicho, continúa con una mayor velocidad en lo de los precios, pero ahora con un elemento adicional, porque ahora vamos a tener un proceso de hiperinflación con escasez, pero intensa, pero al mismo tiempo con cierres de empresas. Esta social impresionante. Uno le toca pensar, bueno, ¿será que esta gente cogió el momento de salir corriendo y ya? Porque la situación en el país es absolutamente inmanejable e ingobernable, y la única forma como este país pueda ser sostenido es a través de que el ejército y la Fuerza Armada sea utilizada a mansalva para una gran represión. Estamos como al borde de eso. No tiene que ocurrir necesariamente, pero estamos en los límites. Es decir, Venezuela en el borde del barranco. Ya está colapsada la economía, ahora está en el borde del barranco. Y ese es el problema de hoy. ¿Cómo pagan los salarios si no es monetizándolo en el Banco Central de Venezuela con dinero lo que la gente llama inorgánica? ¿Cómo pagan? ¿Cómo entonces hace para que haya leche y harina y café? Pues entonces tiene que subir los precios, y los precios comienzan a agarrar el ritmo de alza que traía cuando Maduro trajo su supuesto programa económico para... ¿Cómo lo llamó él? Utilizó una palabra para el crecimiento, voy a decirlo, pero creo que es otra palabra. Es decir, más de lo mismo, porque el problema central, y ahora sí como economista lo digo con propiedad, una vez que estamos en este tipo de vorágine hiperinflacionaria, de empobrecimiento y de contracción de la economía a la velocidad que vamos, este año la economía se contrae un 20%, aún más que el año pasado, que fue 17%. Y lo vengo diciendo desde hace como 5 años. Esta ruta la vengo prediciendo desde hace como 5 años, porque esto es lo que de alguna manera está en los libros, pero el análisis económico lo va diciendo. Y la teoría económica no es sino una cosa que sirve para nosotros hacer predicciones económicas, que es lo que está ocurriendo. Entonces, fíjense fíjense en el mundo que vivimos, no se invierte, por supuesto, la economía se contrae. Este año cerca o más del 20%. Después los precios tienen que crecer para que pueda haber producción. Sube los salarios, pero entonces hay empresas que no lo pueden pagar. Las pequeñas y medianas y muchas grandes. Aunque ya no quedan empresas grandes en Venezuela. Al final, la situación es como si el juego estuviese trancado. Y a veces me pregunto, ¿será que esta gente no sabe lo que está pasando? ¿O es que simplemente esto es lo que andan buscando? Porque también es cierto, y es una especulación de naturaleza política, decir que esto es lo que estaban ellos buscando. Ese es más o menos el desideratum del socialismo en su historia, o del comunismo, que es la misma cosa. Simplemente empobrecer muchísimo a una sociedad para poder hacerla servil. Ya hay una batalla importante por allá en los años 40 entre Hayek y Keynes, precisamente por este problema. Y ya lo escribió Hayek en el libro en el 48, el camino de la servidumbre,
Uno de los libros más leídos en el mundo, por cierto, detalle por detalle lo que ocurre con los países cuando se empobrecen. Yo les recomendaría también el caso del el Atlas encadenado de Ayn Rand, donde, siempre lo digo, parece que ese libro fue escrito en el año 56. Es también otro de los libros que más se ha leído en el mundo, pero la historia que está ahí adentro es la de Venezuela. Cualquiera que lee el libro, cualquier época de cualquier año mañana, y toma el libro y esta es Venezuela. Esos dos libros los recomiendo de manera que se pueda entonces ir a la literatura y de manera más formal comprender el fenómeno que estamos viviendo. Tal cual como se los estoy diciendo. Es decir, el país trancado. Tiene que subir salario porque si no la gente no come. Pero tiene que subir los precios porque si no se producen. Bueno, y al subir los precios, el salario se reduce, pierde poder de compra de nuevo la moneda. Los precios irán a subir por el circuito hiperinflacionario, porque el gobierno, al reducírsele el poder de compra de la moneda, cae el gasto público y el gobierno requiere más bolívares de nuevo y tiene que ir al Banco Central que se los imprime o se los digitaliza en un círculo vicioso que no tiene fin. Es decir, estamos en ese punto final donde la decisión política es ir a una serie de reformas económicas importantes y en un acuerdo político. No parece ser eso lo que tiene Maduro en su cabeza o lo que tiene el gobierno en su cabeza. En consecuencia, ya no se puede ni siquiera confiar en la oposición porque la oposición fue la primera en arrodillarse ante el gobierno y ahora la oposición está mandando a firmar el carnet de la patria. Es decir, son soportes del gobierno y entonces lo único que nos queda en la mano es simplemente la respuesta popular, como en cualquier parte del mundo, cuando los gobiernos no obedecen la atención popular por los problemas económicos y sociales creados por el propio gobierno, pues simplemente el pueblo los saca del poder. Esto ocurre normalmente en el mundo actual.